Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Aquí estamos en las mitades de agosto y pues todo lo de la pandemia sigue adelante. Aquí seguimos bajo cuarentena. Ha sido un año muy inusual, pero en medio de todo lo que está pasando, Dios sigue sobre su trono. Su reino no tiene crisis. Aleluya. Su poder sigue igual de poderoso como siempre. Él no ha perdido su receta para preparar maná. Él todavía puede multiplicar los panes y los peces. Él es nuestro Dios que nos ama más que a su propia vida. Aleluya. Y el amor se comunica. Aleluya. Y hoy quiero compartirles acerca de cómo es que Dios nos habla. Pues bienvenido, yo soy el profeta Cliff Bell del Ministerio Christian International. Bienvenidos a todos. Voy a ver rápidamente quienes nos están acompañando. Aleluya. Tenemos de Tuxpan, Veracruz. Bueno, se me pasó. Se está corriendo tan rápidamente. Que a veces van corriendo desde Acuña. Tenemos a Josefina López, aleluya, Maribel desde Yucatán, Eduardo Ortega desde Chile, aleluya, gloria a Dios. Entonces desde Sudamérica tenemos desde Hermosillo la hermana Esther, hermano Ángel desde Venezuela, aleluya, Táchira, Venezuela, aleluya. Aquí está lo de dice Amores Mágicos, no sé qué significa. Es un nombre diferente de Tuxpan. La familia Soria. Amén. Gracias a todos. La pastora Eva Arceo de Campos de Loreto, Baja California Sur. Qué hermoso, qué lugar tan hermoso. He tenido el privilegio de acompañarles ahí. Es un lugar precioso. La hermana Silvia de Monterrey. Elena desde Culiacán, Sinaloa. Pues wow, estoy muy honrado de que ustedes toman de su tiempo para acompañarme. A ver, aquí está Adri desde Argentina. Gracias, Señor. Desde Uruguay. Yo vi a alguien, a ver si no me corre. Sí, desde Apóstol Hernán Méndez desde Uruguay. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos. Desde Bakersfield también, desde Guatemala. Pues gracias a todos. Les bendigo. Gracias por tomarse el tiempo de estar conmigo hoy. Normalmente he reservado lo que voy a compartir hoy para los tiempos de entrenamiento profético. Parte de mi pasión es mantener la integridad de lo profético y tenemos a mucha gente que andan profetizando, entre comillas, palabras motivadoras. A veces son palabras que son bíblicas según la Biblia, o sea, según el logos de Dios, pero no es una rema profética que viene del corazón de Dios para esa persona. Entonces tenemos que discernir entre lo que es un deseo propio o simplemente un buen deseo y lo que es una palabra que viene del corazón de Dios. Son cosas muy distintas. No puedo profetizar a alguien de mi doctrina, del logos de la palabra de Dios, aunque sea mi doctrina correcta. La palabra de Dios a Ezequías era: prepárate porque te vas a morir. Y esa era la palabra profética de Dios para él, aunque Dios es un Dios sanador. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo que Dios realmente está diciendo. Amén. Entonces, voy a ver, mientras que estoy enseñando, hay muchos que han dejado preguntas que tienen para mí y quiero llevar su atención que si tienen una pregunta que yo necesito ver, entonces necesita enviarlo a mi inbox del Messenger de la página. Amén. Porque no siempre veo cada comentario. Cada semana hemos tenido como 1,200, a veces más comentarios. Y para poder encontrar un comentario está muy difícil. Yo
mientras que estoy enseñando, solamente puedo ver estas cosas que estoy poniendo aquí abajo, como esa banderita que dice a favor de compartir. Puedo ver eso o las fotos que estoy enseñando y no puedo ver los comentarios en el momento de enseñar. Entonces, solamente para que tomen eso en cuenta. Yo creo que esto va a tomar como 1 hora y media, tal vez. Entonces será todo un seminario. Amén. Entonces consiga una buena taza de café, un refresco, aguas frescas o algo. Ponte cómodo y vamos a entrar en la palabra, pero primero vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por cada persona que me está acompañando hoy. Gracias por cada uno de ellos. Padre, tú conoces la situación que ellos están viviendo. Padre, algunos están viviendo bajo mucha presión económica, presión de trabajo, presión de enfermedad con todas las restricciones del COVID y quizás algunos tienen COVID. Y Padre, oremos por ellos ahora mismo, Señor. Cada uno que está experimentando enfermedad, que está padeciendo del COVID, en el nombre de Jesucristo, proclamamos que el soplo del Espíritu Santo venga sobre ti y que renueve a tus pulmones, en el nombre de Jesucristo, tus vías respiratorias. Señor, tú dijiste que puedes enviar tu palabra para sanar. Entonces enviamos la palabra de sanidad a cada uno. Y voy a incluir al apóstol Hugo Díaz, un buen amigo que está en Caracas, Venezuela, hospitalizado, él y su esposa Mariela. Oramos por ellos ahora y decretamos sanidad, restauración, fuerzas y ánimo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por los que están bajo cuidado médico, que los médicos serán guiados por el Espíritu Santo y que no habrá ningún estorbo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno, Padre. Y Padre, yo pido la dirección del Espíritu Santo para los que están en necesidad de saber, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Que están en un cruce en el camino y necesitan una palabra de ti. Señor, tú amas hablar a tu pueblo. Yo pido, Señor, que tú les hables de una manera contundente, de una manera clara y que sea acompañada con una paz que ellos van a saber, este es el camino en que debemos de andar. Aleluya. Gracias, Padre. Y reprendemos ahora mismo todo espíritu contrario que intentaría de estorbar o de impedir durante este tiempo de equipamiento. En el nombre de Jesucristo, reprendemos a todo espíritu de Jezabel, de manipulación, control, religiosidad, cualquier distracción en el nombre de Jesús y proclamamos la paz de Dios. Padre, toma este tiempo y úsalo para tu gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, pues voy a entrar en la palabra. En la introducción que yo di para promover esta enseñanza, yo di una ilustración de una parabólica. Algunos de ustedes quizás tienen una parabólica con que utilicen para conseguir internet para su casa o así llega la señal de televisión. Una parabólica es un receptor y eso puede una parabólica aquí en la tierra, aunque sea no muy grande, si está ubicado de una manera muy precisa, entonces podrá recibir la señal de un satélite que está, quién sabe dónde, en el espacio. Amén. Y es por eso que yo di esa ilustración para la foto, para la imagen de una parabólica que está recibiendo señal. Y porque nosotros, si estamos posicionados correctamente en fe, en la obediencia, alineados con el corazón, la naturaleza y el reino de Dios, entonces podemos oír claramente la voz de Dios. El problema es que la voz de Dios no es la única que habla y hay muchas voces de engaño y tenemos que ser muy selectivos, tenemos que juzgar lo que percibimos porque no todo pensamiento que se le ocurre es de Dios.
no todo lo que percibes es de Dios. Y tenemos que conocer la palabra de Dios, la Biblia, porque esa es la expresión más completa que tenemos. Ahora, para servir como una vara de medir, para saber que realmente es de Dios o si no es de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice, bueno, Jesús mismo declaró, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso indica que hay una relación. No es por casualidad, es una relación de intimidad. Yo las conozco y me siguen. Entonces, las ovejas verdaderas, si no eres cabra, amén, entonces vas a estar siguiendo a Cristo y oyendo, puedes reconocer la voz de Cristo. Y luego en Romanos 8 hay otro versículo, uno de mis favoritos, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, es parte de tu nueva naturaleza en Cristo. Si eres nacido de nuevo, amén, tienes una nueva naturaleza. En Corintios dice, todas las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación en Cristo. Aleluya. Entonces es normal que un cristiano pueda oír la voz de Dios. El Espíritu Santo literalmente mora en nosotros. Su Espíritu Santo mora, vive en nosotros todo el tiempo. Aleluya. Entonces no es algo raro que podamos oír y escuchar la voz de Dios. Yo tengo muchas escrituras en manera de foto que les voy a compartir. Y este es uno. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aleluya. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Y el espíritu mismo, ese espíritu de Dios que vive en ti, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es una de las maneras que Él nos habla, nos da testimonio. Cuando sabemos que somos hechos hijos de Dios, es porque el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de su espíritu a nuestro espíritu redimido. Aleluya. Es una manera que se comunica con nosotros. Normalmente es con una paz. ¿Cuántos de ustedes al recibir a Jesús como Señor y Salvador, pues de repente sabías que fuiste salvo, que naciste de nuevo, hubo algo nuevo, sentiste limpio, sabías que los pecados te habían sido borrados? Aleluya. Gracias, Señor. Eso es lo que sucede y es por la comunicación del Espíritu Santo. A tu espíritu dando testimonio. Eso es una manera de comunicación de que eres hijo de Dios. Y ese mismo espíritu mora en ti. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y su espíritu mora en vosotros? Entonces el Espíritu Santo literalmente vive dentro de estos cuerpos, estos vasos de barro. Aleluya. Por eso tenemos que tratar bien a los cuerpos que Dios nos dio. Dios nos dio apenas un traje terrestre con que vivir en esta vida terrenal. Tenemos que cuidarla porque es el templo del Espíritu Santo, donde Él habita. Pues, ¿por qué entonces? ¿Por qué no todos oyen igualmente la voz de Dios? Algunos parecen ser muy sensibles a la voz de Dios y otros no. Pues, algunos pues no saben que es parte de su herencia. Entonces, porque no fueron enseñados, no están oyendo sus oídos, no están prestando atención y se les pasa porque su atención está en otras cosas. Podemos ser distraídos por los afanes de la vida. Podemos estar prestando atención a todo lo que está pasando en la vida natural, que no nos demos cuenta que hay un mundo espiritual y que Dios nos quiere hablar. Amén.
Oseas 4:6 dice que es por falta de conocimiento que el pueblo de Dios perece. O sea, hijos de Dios que están pereciendo por falta de conocimiento. Por eso Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Pero quiero hablar por un momento acerca de diferentes niveles de discernimiento. En San Juan, capítulo 12, hay una escritura aquí, que una experiencia que tuvo Jesús. Hubo una multitud presente. Y en esta ocasión Jesús habló a su padre y le dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y dice, entonces vino una voz del cielo. En esta ocasión fue una voz audible. Y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, fíjese lo que sucedió en el siguiente versículo. Dice, y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Wow. Entonces, y digo, otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces, vemos que obviamente los discípulos habían oído la voz, discernieron que era la voz del Padre respondiendo a Jesús, entendieron lo que fue dicho y nos dieron este registro. El apóstol Juan nos dio este registro de lo que aconteció porque él entendió, discernió. Esto es algo sobrenatural, es la voz del Padre hablando a Jesús. Pero el siguiente nivel, hubo algunos que tenían una medida de discernimiento espiritual. Sabían que era algo sobrenatural, pero no discernieron que era la voz de Dios. Entonces ellos concluyeron que un ángel había hablado. Pero otros tenían tan poco discernimiento o falta de discernimiento que ni se dieron cuenta que algo sobrenatural estaba aconteciendo. Y ellos concluyeron, no, pues fue un trueno. Fíjese, la misma voz, el mismo momento y tres diferentes niveles. Y me imagino que en medio de esos tres, pues hubo un rango de diferentes niveles de discernimiento. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre estos tres grupos de personas? Pues los que oyeron con mayor claridad y que percibieron lo que fue dicho y que sabían que era de ellos eran los discípulos. Y sabemos que por lo menos el apóstol Juan. Y ellos son los que habían pasado tiempo con Jesús. Y esa es la clave. Vemos que la clave importante para poder oír y discernir la voz de Dios es pasar tiempo con Él. Aleluya. Entonces, si quieres oír la voz de Dios, si quieres ser un vocero de Dios especialmente, pues tienes que conocerle, tienes que pasar tiempo con Él. Y siempre utilizo una ilustración del vocero del presidente. Cuando hablamos de los que profeticen, pues los que profeticen están representando a Dios mismo cuando hablan. No pueden hablar de su propia cuenta, de sus propios recursos, de su propia mente, de sus propias opiniones, aunque tengan opiniones propias. No son autorizados a decir eso. El vocero del presidente, para hacer bien su trabajo, tiene que pasar mucho tiempo juntamente con el presidente, tiene que conocer sus valores, sus propósitos, tiene que conocer cómo piensa y cuáles son las cosas que quiere lograr. Y también puede ser que escucha en reuniones mucha información privada que no tiene autorización para proclamar en público. Pero cuando está en público, solamente puede proclamar lo que es autorizado a proclamar. Y así es con la profecía. Dios nos puede decir algo, pero necesitamos saber si tenemos autorización. Si es una tarea que Dios quiere que proclamemos a otros, y si es que sí, pues a quiénes. Tenemos que representarle bien y cumplir el propósito suyo y no nuestra propia agenda. Nunca para impresionar a alguien o para manipular a alguien, sino para representar a Dios y cumplir su propósito. Si no, entonces somos infieles
y Dios no podrá confiar en nosotros más. Entonces vemos que la primera clave que voy a darles, estamos hablando de la preparación del corazón para poder posicionarnos, para oír más la voz de Dios. Tenemos que tener una relación con Dios, intimidad con Dios, comunicación con Dios, no solamente orando, diciendo a Dios lo que nosotros queremos, no, pasando tiempo en silencio, disfrutando su presencia y esperando si Él nos tiene algo que decir. Y vemos en San Juan 13 un ejemplo otra vez del apóstol Juan. Juan 13, aquí está. Uno de los discípulos, que era Juan, dice, al cual Jesús amaba. Pues Jesús siempre amaba a todos, pero obviamente esta era una relación más cercana. Y dice que este discípulo, que era Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Y pues hizo señas, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Jesús estaba hablando de que uno de ellos le iba a traicionar. Pues Simón Pedro tenía curiosidad, pues ¿quién será? Dice, oye tú, ¿quieres más cerca de Dios, más cerca de Cristo? Pregúntale. Él tiene más confianza en ti que en mí. Oh, wow. Qué triste que alguien, cuando alguien me escribe y me dice, tú quieres más cerca de Dios que yo, ora por mí. Wow. Porque Dios quiere tener esa misma intimidad y cercanía con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Entonces, pero así, él entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le respondió. Y le hizo pregunta. A veces tenemos que hacer la pregunta para conocer. Dice, y a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, vemos que Juan tenía una relación más cercana. Él hasta puso su cabeza sobre el pecho de Jesús. Eso no era nada sensual, era algo de cariño, de hermandad, algo fraternal, una cercanía. Pero sabes que muchos no lo hubieran hecho porque no tenían esa confianza suficiente, no tenían esa relación suficiente cercana. Cuando no conozco a alguien, pues yo no me atrevo a abrazar a un extraño en la calle necesariamente, pero cuando hay alguien que sí conozco y él va a conocer cuál es mi intención, amén, entonces con más confianza. Con algunos, hasta que yo entienda el protocolo y la cultura y todos, pues mantengo un poquito más distancia. Y así Pedro, aunque él amaba a Jesús y sabía que Jesús amaba a él, pero sabía que Juan era aquel que tenía más cercanía. Entonces aquí vemos que hay un principio que llamamos el principio de la proximidad. Más cerca de Jesús eres, más podrás escuchar aún ese susurro que sale de su boca. Algunos solamente pueden oír los gritos cuando Dios habla con un trueno del cielo. Yo quiero estar tan cerca de Jesús que yo puedo oír hasta los susurros. Amén. Y espero que tú también seas como Juan. Y que tienes que escogerlo y desearlo y buscarlo. Y se desarrolla esa relación por la fe. Amén. Juan era amigo de Dios. Sabía que era amigo de Dios. Y fue Juan que hasta recibió mayor revelación acerca de eso. En San Juan 15, él dijo, vosotros, Jesús estaba compartiendo y Juan lo tiene aquí, dice, vosotros sois mis amigos. No sé si los demás oyeron eso o si pudieron creerlo cuando lo escucharon. Dice, vosotros sois mis amigos, sí, aquí es la condición, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, creo que nosotros tenemos esta opción. Podemos estar contentos en ser apenas un siervo, o podemos ir más allá. Aleluya. Podemos decidir acercarnos y volver un amigo para poder escuchar qué está en el corazón de Dios. Porque Dios quiere compartir con nosotros lo que está en su corazón. Eso significa un amor, un abandono total, que sin permitir que los celos o las miradas de desaprobio de otros nos impidan. Para acercarnos con Dios de esa manera, se necesita olvidarse de las presiones de la cultura, porque algunos te van a decir, estás loco, eres un loco hiper espiritual. No. Esto es normal. Yo tengo un amigo. Hubo un canto cuando yo era muchacho en los años 70. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. ¿Lo crees? Espero que sí. Pero Juan arriesgó tal vez la desaprobación de otros para tener la aprobación de Jesús. No le importaba lo que otros pensaban de él cuando acostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. A ver, ¿cuáles son las cosas en la cultura que te han impedido a ti en tu relación con Dios? Tal vez por temor de la desaprobación de otros, no alabes a Dios con abandono y no entras en los tiempos de adoración porque estás muy consciente de lo que otros están pensando. No permite que eso te pase. Amén. Entre con abandono a la presencia de Dios, así como David. David, a él no le importaba la mirada y las palabras de desaprobio de su esposa Mical, que era la hija de Saúl, que le miraba y despreciaba desde la ventana. Él danzó y entregó su todo al Señor en alabanza. Y a Dios le agradó. Aleluya. Dijo que David era un hombre según su propio corazón. Por otro lado, Mical quedó estéril. Y sabes que cuando hay esa clase de actitud que ama mejor la aprobación del mundo, que ama más al mundo que a Dios, viene una esterilidad espiritual a tu vida. Y luego quizás van al templo, pero no disfruten los frutos, el beneficio de ser amigo de Jesucristo. No permite que los afanes de la vida o lo que otros piensen te impiden. Amén. Muy bien. Entonces, la clave número 2, ser una persona, seas tú una persona en que Dios pueda confiar. Amigos compartan el uno con el otro, a veces cosas hasta secretas, cosas muy privadas que no son para el oído de todos. Y Dios quiere compartir secretos de su corazón, pero algunos no son confiables. Tienes que ser una persona confiable, que vas a representarle bien, y a veces eso significa no hablar todo lo que oyes. Amén. Lo que dice la escritura en Amós 3:7 es que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto está implicando que el profeta debe de ser una persona que ha llegado a ser amigo de Jesús, que tiene esa confianza con él. Amén. Y que no anda mal representándole. Hay muchos hoy que se dicen profetas y tal vez tienen un llamado, pero no han pasado las pruebas para tener la confianza con Dios. Pero ellos, con cualquier cosa que se les ocurra, lo van proclamando como profecía y andan como San Bigotes de Looney Tunes tirando balas proféticas, pero dañando a mucha gente. Tenemos que usar cautela en eso. Nosotros no compartimos cosas privadas con cualquier persona, luchas que tenemos, cosas muy personales, no. Y Dios es igual. Entonces la pregunta es, ¿puedes tú guardar un secreto?
Piénsalo. O eres un chismoso. O quieres tú impresionar a otros con lo que escuches. La revelación no siempre implica autorización. La tercera clave es la obediencia. No importa si escuches lo que Dios te dice, tienes que obedecer, ser un hacedor de la palabra. Un ministro a quien yo respeto mucho me dijo una vez, la Biblia no nos fue dada para ser leída. Y yo me quedé, ¿cómo? Y él me sonrió y me dijo, la Biblia no fue dada para ser leída, sino para ser vivida. Amén. Entonces, tenemos que oír y obedecer. Y Jesús habló en Mateo 7 acerca de la parábola del insensato y del prudente, los que edificaban casas. Ambos edificaban una casa. El insensato edificó su casa sobre la arena y parece que estaba cerca de la playa. Y el otro sobre una roca, un lugar más firme, más sólido. Y cuando llegó una tormenta y los vientos y la lluvia y las olas, pues la casa edificada sobre la roca permaneció. Pero la casa edificada sobre la arena fue destruida. Y la única diferencia, cuando Jesús explicó esa parábola, la única diferencia es que ambos oyeron lo que Jesús decía. O sea, ambos podemos decir que son cristianos, que asisten al templo, que escuchen los sermones y tal vez hasta dicen amén. Sin embargo, la diferencia es que el prudente puso en práctica lo que escuchó de Jesús y el insensato no lo puso en práctica. La única diferencia entre los dos, entre una casa que se puede destruir con cualquier tormenta que viene, como de COVID-19 o una recesión, otra cosa, ¿qué tan sólida está tu casa? Muy bien, pues ¿qué tan obediente eres para poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado acerca de su palabra? Entonces tenemos que pedir al Señor, pues, ¿cuáles áreas de desobediencia están en mi vida? Y no solamente cosas que hicimos mal, pero cosas que debíamos de haber hecho, que no los hicimos, pecados de omisión. Entonces, yo quiero animarles para desarrollar tu relación con Dios, apartar tiempo con Dios y cuando Dios te hable, entonces sea un hacedor. Amén. Si no tienes un tiempo, una disciplina espiritual de pasar tiempo con Dios, en su palabra, en alabanza, en adoración y luego esperando a oír su voz, entonces comience a hacerlo. Si no tienes esa disciplina, pues por lo menos aparte 15 minutos. Cuando comiences a recibir los beneficios y realmente entrar en la presencia de Dios y sentir su presencia y escuchar la voz, pues vas a darse cuenta que a veces han pasado horas y no se notaba. Amén. Pues yo enseguida para las siguientes claves, voy a usar una escritura que está en Miqueas. Estamos hablando de cómo posicionar a nuestro corazón para poder oír la voz de Dios. Cómo ubicar tu parabólica espiritual. Amén. Para los que apenas nos están acompañando, yo soy Cliff Bell, el ministro de la Red Global Christian International. Estoy tan contento que nos acompañes hoy. Gracias por apartar este tiempo. Entonces, y quiero mencionar otra vez que si pueden compartir este video, si piensas que es de provecho, entonces compártalo. Otra vez, si tienes una pregunta para que necesitas que yo lo vea, por favor, envíala a mi inbox, el buzón de la cuenta de Profeta Cliff Bell. Amén. Y ahí le podemos atender. O si hay una petición urgente de oración, también ese es el lugar para asegurar que lo podamos ver. Queremos poder unir nuestra fe con la tuya para orar por esas cosas. Amén. Y no siempre puedo ver cada comentario entre los
muchos que están presentes. Pues la pastora Emily Morales nos acompaña de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. Muy bien, la siguiente escritura que voy a utilizar está en, está en Miqueas 6:8. Amén. Y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de Dios de ti? O sea, estos son requisitos, ¿ok? De Dios, si queremos alinearnos con el corazón de Dios. Solamente hacer justicia, ese es número 1. 2, amar misericordia. 3, y humillarte ante tu Dios. O sea, estas son cosas básicas, básicas del reino de Dios. Entonces vamos a examinar estas 3 cosas, 3 aspectos de la naturaleza de Dios y de su reino. Entonces, el primero, la justicia. Amén. Dios es un Dios de justicia. Amén. El reino de Dios consta de justicia. En Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Debe de haber gozo, debe de haber paz. Amén. Pero también el fundamento, lo que facilita esas 2 cosas de gozo y paz, es la justicia. El reino de Dios está basado en la justicia y en la verdad. Y esa palabra justicia, básicamente es una palabra hebrea, mishpat, que la definición bíblica nos hace entender que es actuar de acuerdo con los principios establecidos en el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Pues Jesús mismo dijo que la ley del Antiguo Testamento está sumada en el amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Voy a mostrar eso. A ver, eso es Mateo 22. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no apenas con una parte. Amén. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Voy a contarles algo. Me acuerdo de una vez cuando yo era muchacho, mi hermanita tiene varios años menos que yo y pues ya habíamos comido, pero ella no quería comer los legumbres y todo lo que estaba. Ella sabía que hubo helado y pues ella quería comer el helado. Y ella ya había declarado que ya no podía comer más, que ya estaba satisfecha, estaba llena. Y luego cuando mamá anunció que hubo helado, ella dijo, yo quiero helado. Y mamá le dijo, pues yo pensé que estaba llena, que ya no tenías cupo. Y ella respondió, bueno, yo tengo como una casa, yo tengo una sala para la carne, una sala para los legumbres, y estas ya están llenas, pero la sala para el helado está vacío. No, Dios nos dice que tenemos que amar a Dios con todo el corazón. No impidas que Dios entra a todo lugar de tu corazón. Él quiere la entrada a todo lugar. Amén. Si Él no es Señor de todo, no es Señor de nada. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hasta ese punto, y sigue en el Nuevo Testamento, de eso depende. Amar a Dios completamente y amar a otros. Entonces, la justicia de Dios también está conectado con el amor de Dios y con la verdad de Dios. En San Juan 18:37, Jesús nos hace entender que su reino se trata de verdad. Por eso vino para dar testimonio a la verdad. Entonces, Dios quiere que actuemos de acuerdo con verdad y amor. Y eso entonces produce justicia.
Cuando hablamos con verdad en amor, amén, eso es bueno. Algunos quieren hablar con verdad, pero no lo quieren hacer con amor y toman una verdad y golpean a la otra persona y lo azoten con esa verdad. Eso no es la intención de Dios. Entonces, la siguiente cosa en esa escritura de Miqueas era amar la misericordia. Amar la misericordia. Pues el amor y la misericordia se combinan. Amén. Siempre están juntos. Podemos prestar o dar misericordia a alguien a quien amamos. Dios nos vio en nuestros pecados, pero nos amó de tal manera que envió a su Hijo, unigénito, y para morir por nosotros. Él entregó su vida por nosotros por amor. Entonces, tenemos que recordar la misericordia. Es muy fácil ofrecer misericordia a los que amamos, a los que nos caen bien, o los que si tienen un pecado es el mismo que está en nuestra vida. Mi bisabuela decía, pues combinamos bien con los que tienen los mismos pecados que nosotros. Amén. Pero cuando alguien tiene una debilidad o un pecado en un área de su vida en el cual nosotros estamos fuertes, pues tenemos la tendencia de ser muy bruscos y enojones con ellos y querer pronunciar juicio. Pero fíjese lo que Dios dice en Proverbios, cosas que a Él le son importantes. Nosotros estamos tan preocupados acerca de los que están robando, la corrupción que está en el mundo, aquellos que no hacen bien. Pero aquí Dios está indicando 6 cosas que Él aborrece y que frecuentemente los vemos dentro de las iglesias. 6 cosas aborrece Jehová, dice Proverbios 6, y aún 7 abomina su alma. 7 cosas entonces. Número 1, los ojos altivos. Eso habla de una soberbia. La lengua mentirosa. ¿Te acuerdas que el reino de Dios se trata de la verdad? Es basada en verdad. Las manos derramadoras de sangre inocente. Wow, yo siento que algunas de las cosas que está pasando en los Estados Unidos es, hay una medida de juicio que está llegando porque hemos permitido el derrame de sangre inocente a través del aborto. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Wow. Yo hasta conozco algunos pastores que caben y profetas que caben en esa categoría. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. Wow. Tenemos que cuidar y guardar a nuestro corazón y guardar lo que decimos con nuestras bocas. Amén. Porque la realidad, si leemos esta lista, todos estamos en necesidad de misericordia y del perdón de Dios. Y por cuanto hemos recibido misericordia, podemos otorgar misericordia a otros. Amén. Y cuando no lo hacemos, Efesios 4 nos revela que entristecemos al Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos nosotros posicionarnos, ubicar esa parabólica de nuestro espíritu para oír lo que es voz de Dios? Significa que preparemos el corazón. Amén. Porque cuando no estamos otorgando misericordia a otros, la mayoría de las veces es porque tenemos un espíritu de religiosidad que quiere pronunciar juicios sobre todos los demás,
pero ignoramos la cantidad de misericordia que nosotros hemos recibido. Y en Santiago 2:13 dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien. Clave número 6. Vivir en la humildad. Esto en primera de Pedro 5 y 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la gracia de Dios, inclusive la gracia de Él movernos en los dones, la palabra gracia es griega, es charis, y la palabra para los dones en 1 Corintios 12 es carismata o carismas. Los dones están basados en la gracia de Dios, no porque lo mereces. Amén. Entonces, tenemos que vivir humildes, y la humildad verdadera reconoce nuestra dependencia de la gracia de Dios y declara lo que Dios dice acerca de nosotros mismos y de otros. Cuando hemos recibido de gracia y reconocemos, lo recordamos, cuánta gracia y misericordia hemos recibido, podemos entonces ver a otros con los ojos de Cristo para también mostrarles, porque con los ojos de Cristo vas a ver más que un pecado. La verdad, rara vez Dios me muestra pecados. Él me muestra el valor que Él ha puesto, los tesoros que Él ha puesto en otros. Me muestra cuál es el potencial que ellos tienen. Entonces, la humildad es una cualidad de ser modesto y respetuoso. No se presenta como más importante o más espiritual que otros. Saben que los dones del Espíritu son dados a cada uno y podéis todos profetizar. Entonces, el hecho de que profetices no significa que eres más importante o más espiritual, significa que estás funcionando. Amén. Y la humildad busca oportunidades de honrar a otros para impartir valor a ellos. Y la humildad verdadera tampoco tiene ningún problema en sujetarse a las autoridades y de ser corregido cuando sea necesario. Se puede corregir sin ofenderse. Entonces, eso nos lleva al siguiente principio, que es el principio, o la clave es el principio de la pureza. En Mateo 5:8, Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Ellos también van a oír a Dios. Amén. Y en Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién es el que tendrá esa cercanía? ¿Verdad? Esa intimidad con Él. El limpio de manos y puro de corazón. Aleluya. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Entonces, el siguiente clave es la clave del principio de la familiaridad. Ahora, ¿a qué me refiero? Bueno, para oír la voz de Dios y para discernir la voz de Dios. Bueno, le voy a dar una ilustración. Cuando yo me casé con mi esposa, pues ambos hablamos inglés muy bien. Para ambos es nuestro primer idioma. Entonces yo pensé que yo sabía de qué hablaba, pero en tiempo me di cuenta que yo no siempre entendí lo que ella quería decir, lo que ella quería comunicarse conmigo cuando me hablaba. Y algunos me han escuchado usar esta ilustración. Una vez llegué a la casa y le dije, pues fíjese, pues yo creo que teníamos como 6 meses de casados y le dije, mira, pues Joel y Scott y John, pues ellos, mis amigos cristianos solteros de la iglesia, pues ellos me han llamado, me dicen que me extrañan, que ya no me ven, y pues ellos van a reunirse esta noche en el Hardee's, es como un McDonald's, y
y ellos me han invitado para acompañarles esta noche, ahí para un tiempo de convivencia. Y ella me miró y me dijo, si esto es realmente lo que tú quieres hacer. Y dije, pues sí, gracias. Entonces me fui. Yo no me di cuenta de la manera de que me habló. Obviamente ella tenía otros planes, ¿verdad? Y cuando yo regresé esa noche más tarde, parece que ella había llorado el tiempo entero y me miró como si yo le había apuñalado en la espalda y yo no entendí por qué. Es que me dijiste que si eso es lo que yo quería hacer, que sí. Y sí, entonces me fui. Pero obviamente ella tenía otros planes y cuando ella planea algo, es una planeadora, pues ella invierte mucho en eso. Y yo aprendí en tiempo a prestar atención no solamente a lo que dice, sino la manera en que me lo dice. Creo que todo varón casado está diciendo amén y amén. Okay. No es apenas lo que dice, es el tono de voz, el lenguaje corporal. Porque, ¿sabes qué? El padre del hijo pródigo, ¿te acuerdas de esa parábola? Cuando el hijo vino y reclamó su herencia y lo quería antes de tiempo, era algo muy grosero. Estaba diciendo, yo quiero que te mueras. No le amaba, solamente quería su herencia. Y el padre le dijo no varias veces, pero por fin el padre le dijo, ok, muy bien, sí, lo puedes tener. Su corazón todavía decía no, aunque su boca decía sí. Cuidado en lo que insistes recibir. Cuidado en lo que insistes. Si Dios ya te ha dicho no, o si te ha dicho espérate, entonces diga, muy bien, Señor, yo confío en ti. No voy a insistir en recibir algo, porque llegará un punto en que Dios te permitirá recibir lo que tú querías, aunque Él sabe que te va a destruir. Wow. Entonces, el principio de la familiaridad. Y hay un versículo, y yo pensé que lo había puesto aquí, pero parece que no. Pero en Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, creo que digan todos por el uso, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, eso indica que tenemos sentidos espirituales que tenemos que desarrollar para discernir, tenemos que ejercitarlos, usarlos. Entonces, cuanto más estás oyendo la voz de Dios, pasando tiempo con Él, pues ya después de 32 años, cuando mi esposa me habla, yo la entiendo. Yo sé lo que quiere decir. Ya sé qué es lo que quiere decir con esa mirada que me da. Amén. Aleluya. Muy bien, el principio de la pasión por la verdad. El Espíritu Santo que nos habla es el Espíritu de verdad. Así se llama. Jesús en San Juan 14 y en capítulo 16 también nos habló de otro consolador, el Espíritu de verdad que Él enviaría, y ese es el que nos hablará. Nos enseñará todas las cosas. Nos dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es el que nos enseña, nos revela, nos habla. Pero Él es el Espíritu de verdad. Pues verdad y mentira no se combinan. Entonces, si hay un lugar de mentira o de engaño en tu vida, eso va a estorbar. El problema con engaño es que la persona que está engañada no se da cuenta. Entonces, a veces necesitas pedir retroalimentación de tu pastor o alguien que es maduro. Tu esposa te puede decir en cuáles lugares hay engaño en tu corazón para poder entonces arrepentirse de eso. Pues muchas veces es como un punto ciego y no todos quieren oír, no todos aceptan cuando les hablas de esa manera. Pero es bueno, si eres enseñable, si eres humilde, vas a escuchar y considerar y pedir al Señor, Señor, ¿es verdad que esto está en mi vida? Porque quiero oírte y no quiero tener engaño en mi vida.
porque tú eres el Espíritu de verdad. Y lo que tú dices es la verdad que me hará libre. Aleluya. Muy bien. Pues enseguida voy a compartir, en continuación voy a compartir de cómo podemos desarrollar estos sentidos espirituales para poder oír la voz de Dios y las tres maneras principales en que Dios nos habla. ¿Ok? Para los que nos están acompañando desde que yo hice la última anuncio, yo soy Cliff Bell, ministro de Christian International. Estoy tan contento que nos acompañes hoy. Pero yo quería dar oportunidad para los que Dios les ha hablado para sembrar una semilla, una ofrenda en este ministerio. Hay una manera de hacerlo. No, si no lo tienes, si Dios no te ha hablado, entonces no. Pero si aprecias esto, si tienes la habilidad de hacerlo y puedes hacerlo con gozo y con fe, yo sé que esta es buena tierra en que puedes sembrar. Amén. Y entonces, para hacerlo es muy fácil. Puedes ir a la página de internet, que es cimexico.org. Y ahí hay un lugar que dice donar con PayPal, una de las pestañas, y eso te llevará a nuestro portal de la cuenta de PayPal, en donde puedes hacer el donativo. Es un lugar, es una manera fácil y está rápido y se puede hacer sin ningún problema. Amén. Si vives en los Estados Unidos, entonces los bancos estadounidenses en la gran mayoría facilitan la aplicación Zelle, y eso es preferible porque no cobran una tarifa para la transferencia y es inmediato. Y eso, si estás en los Estados Unidos también, eso es contado como donativo a una organización o ministerio sin fines de lucro. Amén. Y puedes utilizar mi correo electrónico que está ahí al pie de la pantalla para indicar en dónde quiere que va la ofrenda. Amén. Y como siempre, estamos muy agradecidos por los que han sembrado. Hay algunos que lo han hecho cada semana. No son muchos, pero sí hay algunos quienes nos están ayudando para sostener este ministerio, porque sí son muchas horas de preparación para poder hacer estas transmisiones. No sé cuánto tiempo podré seguir haciéndolo, pero mientras que puedo, lo voy a seguir haciendo. Amén. Entonces, ahora queremos seguir hablando acerca de los sentidos espirituales. Aleluya. Entonces, es importante entender que nosotros somos seres espirituales y tenemos tres partes. Somos cuerpo, alma y espíritu. Vivimos en el cuerpo, es el traje terrestre en que vivimos, y ese cuerpo es lo que tiene los 5 sentidos naturales: el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oír. Amén. Pero también tenemos un alma, y eso es el centro de comando. Ahí están las emociones, nuestro intelecto, lo que hemos aprendido, sea que aprendimos bien o aprendimos mal. También está nuestra voluntad, que es lo que decide en cuál voy a escuchar, lo que viene del cuerpo y los sentidos naturales, o voy yo a escuchar y prestar atención a lo que el espíritu está percibiendo. Ahora, el espíritu está en nuestro espíritu humano redimido. Tenemos sentidos espirituales. Los sentidos naturales que tenemos son un reflejo de lo que hay en lo espiritual. Tenemos 5 sentidos naturales, pues también tenemos sentidos espirituales. Cuando el cuerpo se muere, el espíritu sigue viviendo y sigue con la habilidad de oír, de ver, de tocar, sentir, todo igual que cuando, solamente que ahora todo es por el espíritu. Somos seres primordialmente espirituales antes que naturales o físicos. Amén. Y Dios es espíritu y Él puede ver, Él puede oír, Él puede sentir, y fuimos creados en su imagen y semejanza. La cosa es que los oídos espirituales
oyen sonidos o voces espirituales a pesar del origen. Estos oídos pueden oír, si estoy tocando música cristiana, también pueden oír la música de banda o el rap o rockero que está tocando mi vecino cuando él hace sus ejercicios. Mis oídos pueden oírlo. A veces arden por las palabras groseras que está en la letra grosera que está en esa música. Entonces, pero así como nuestros oídos naturales pueden oír cualquier clase de sonido natural, nuestros oídos espirituales pueden oír cualquier sonido espiritual. Eso es importante captar porque la voz de Dios no es la única voz que nos habla. Amén. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y luego en Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Entonces, Dios es el que nos ha dado esos sentidos, esa habilidad de oír. Y luego también nos dice en 1 Corintios 12, pero el hombre natural, o sea, la mente natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No tienen sentido según reglas naturales y no las puede entender. Por eso los inconversos no van a poder entender o explicar verdades espirituales porque les parecen cosas raras y locas. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Es que hay más que este mundo natural. Hay un mundo espiritual y el reino de Dios funciona con principios diferentes que el mundo natural, especialmente las maneras del mundo corrupto del pecado. Amén. Y luego dice en versículo 16 del mismo capítulo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que en nuestras vidas naturales dependemos de esos sentidos naturales, ¿ok? Y podemos desarrollar nuestros sentidos naturales con el uso. Los ciegos pueden usar su tacto para leer el braille. Aunque cuando yo he intentado de leer el braille con mi dedo, pues honestamente me es muy difícil distinguir entre una letra y otra. Pero ellos aprenden a hacerlo por el uso, tienen los sentidos ejercitados. Típicamente los que están ciegos también pueden oír sonidos muy sutiles que otros no pueden oír. ¿Por qué es eso? Porque nosotros desarrollamos los sentidos en los cuales estamos dependiendo más. Y por cuales estamos dependiendo en ellos, estamos ejercitando esos sentidos más. He conocido hombres que eran ciegos, pero podían oír y detectar sonidos naturales que mis oídos no podían detectar. Entonces, eso es importante. Y hay un ejemplo en el mundo natural. Ahora mismo, en el salón en donde estás, hay sonidos naturales que tus oídos no pueden oír. No es algo sobrenatural, pero sí son sonidos que están funcionando en otra dimensión. Me refiero a las ondas de radio. Están ahí presentes, pero tienes que tomar el receptor, el radio, encenderlo y luego sintonizarlo a la frecuencia deseada. Y así también nosotros. Ahora que somos nacidos de nuevo, estamos encendidos, pero tenemos que sintonizarnos y ubicar nuestra parabólica, amén, nuestro espíritu para poder oír la voz de Dios.
El hecho de que no lo puedes ver o no lo puedes percibir con los sentidos naturales no significa que no existe. El mundo espiritual es muy real y sí existe. Ahora, también es importante que entendamos que estamos acostumbrados, tenemos una predisposición de oír cierta clase de voz, cierta clase de música. Tenemos una predisposición por la naturaleza humana de oír, por ejemplo, de querer oír chisme, de querer enterarnos de cosas que no nos corresponden y hacer cosas. Entonces, como algunos tienen cierto gusto para cierta clase de música. Mi vecino actual, a él le gusta una clase de rock, pero súper fuerte. Parece que están gritando nomás. Y es su gusto, es lo que él oye. Pues yo prefiero algo con melodía, con armonía. Aleluya. Una melodía que se pueda discernir. Amén. Entonces nosotros a veces estamos acostumbrados a oír hasta ciertas voces espirituales. Por ejemplo, la voz del espíritu de temor. Y se nos hace muy fácil oír la voz de temor o de ansiedad o de otra cosa, la voz del tentador. Quizás hay cierta clase de tentación a la cual tus oídos espirituales siempre pegan. Tienes que cambiar, renovar tu mente con la palabra de Dios, con relación con Dios para cambiar tu predisposición. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado la voz del diablo? Pues todos, si seamos honestos, la voz del tentador, todos hemos escuchado en algún momento. La voz del acusador de los hermanos, la voz del espíritu de temor. Ese es un espíritu maligno, no es apenas una sensación. Entonces, tenemos que entender que tenemos que desarrollar nuestros sentidos espirituales. Ahora, en lo natural, hasta los cuerpos que están en buena forma no llegaron a esa forma buena de noche a la mañana y no era por accidente. Si queremos desarrollar nuestros sentidos espirituales, amén, no será por accidente, será intencional. Tenemos que decidir que vamos a vivir guiado por el Espíritu. Vamos a andar por el Espíritu. Amén. Y vamos a tener esa madurez para ejercitar nuestros sentidos espirituales para discernir lo que Dios está diciendo. Entonces, pues hay tres maneras principales en que Dios nos habla y quiero hablar rápidamente. Yo sé que el tiempo se me va corriendo. Yo pudiera enseñar muchas horas en los entrenamientos si vamos con un poquito más detalle. Pero las tres maneras principales es por el ver, el oír y el sentir. Estamos hablando de cómo el Espíritu de Dios habla a tu espíritu humano redimido. ¿Ok? Entonces, el primero será por el ver. Y se me olvidó poner esta escritura en las banderas, pero dice, en los postreros días, dice Dios. Estamos en Hechos 2:17. Actualmente está citando de Joel, capítulo 2, verso 28. Dice, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Pues algunos llevan más carne que otros, pero esto incluye a todos. Amén. Está hablando de todos. Todos vamos a poder recibir esto. Y él ya derramó el espíritu en el día de Pentecostés. Pero creo que hay otra medida que él está derramando hoy en día, que estamos en los últimos días. ¿Y cuál será el resultado? Dice, vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Y claro, él menciona varias maneras en que vamos a poder oír la voz de Dios, profetizar. No puedes profetizar sin primero oír la voz de Dios. Entonces, pero quiero enfocarme en las visiones y los sueños. No tengo tiempo para elaborar este tema, pero sí tengo en mi página de internet, cimexico.org,
una serie de enseñanzas acerca de cómo saber si un sueño es de Dios, cómo interpretar un sueño o una visión y luego cómo responder. Entonces, quiero animarles que pueden visitarlo, pueden buscarlo en Google, Sueños y Visiones, Cliff Bell, y hay una de las opciones serán eso que está en mi página de internet. Amén. Entonces, Dios quiere hablarnos por el ver. Eso es algo que puedes ver. Cuando Dios te muestra algo, una visión cerrada es cuando Dios te muestra algo que no está físicamente delante de ti, pero puedes verlo, puedes visualizarlo. Cuando Dios nos muestra tal cosa, Él está usando, voy a decir, la pantalla de nuestra imaginación. Pero nosotros no somos la fuente, no estamos proyectando de nuestra propia mente. Dios utiliza la pantalla de nuestra imaginación para proyectar una imagen, o si fuera como una película corta, para mostrarnos algo. También hay lo que llamamos visiones abiertas, y eso es cuando Dios remueva el velo que separa el mundo natural del mundo espiritual y podemos ver actividad angelical, demoníaca. Esteban, él recibió una visión abierta y también un cielo abierto cuando él estaba delante del Sanedrín, y dice que los cielos partieron y él pudo ver a Jesús que estaba al lado de su Padre en el cielo. Entonces, quiero animarles que si eres una persona que recibe sueños impactantes, que entiendas que no todo sueño impactante es de Dios ni del diablo. Algunos tal vez sí, pero tienes que juzgar la fuente. Entonces, ese artículo que mencioné, cómo juzgar o saber si un sueño o visión es de Dios, eso le va a ayudar para poder discernir la fuente. Amén. Y luego, entonces, Dios nos habla de el ver. También nos habla a través de su voz. Entonces, oyendo la voz de Dios. Y muchos piensan que Dios solamente habla con la voz de trueno, una voz audible, como en el monte de Sinaí. Pero normalmente no es así. Vemos en la Biblia que la mayoría de las veces Dios reservó su voz audible para momentos de cambios grandes, de tiempos muy, muy claves para la nación de Israel o para su iglesia. Normalmente Dios nos habla con ese silbo apacible y delicado, como lo hizo con Moisés, o tal vez lo hace como lo hizo con Samuel. Si te acuerdas, Samuel era muchacho y Dios le habló por nombre, le llamó por nombre. Y la voz de Dios le llegó de una manera tan normal, tan natural, que Samuel ni se dio cuenta que era Dios. Pensaba que Elí, el sumo sacerdote, le había llamado. Entonces se reportó con Elí. Elí dijo, pues yo no te llamé, déjame en paz, ya es tarde, quiero dormir. Pues él regresó a su habitación y otra vez Dios le llamó Samuel. Otra vez tan normal y natural, no se dio cuenta que era Dios. Normalmente cuando Dios nos habla, y eso aconteció 3 veces con Samuel, por fin Elí le dijo, mira, si te acontezca otra vez, responde a la voz y dile, aquí estoy, Señor, hable porque tu siervo te oye. Entonces, otra clave que podemos decir es cuando escuches la voz de Dios, respóndele. Amén. Pero la voz de Dios era muy normal, muy natural. Muchas veces viene como un pensamiento que se nos ocurre. La mayoría de las veces conmigo así es. Es como un pensamiento. Algo que de repente yo sé, aunque no hay manera natural que explica por qué lo sé. Simplemente es algo que percibo a través como un pensamiento. Entonces, tenemos el ver con visiones y sueños, tenemos el oír, sea con una voz audible o sea con ese silbo apacible y delicado. Amén.
Y claro, todo lo que percibimos tenemos que juzgar con la vara de medir, que es la palabra de Dios, la Biblia, con la naturaleza, lo que conocemos de la naturaleza de Dios. Porque si no está de acuerdo con esas cosas, como ya mencioné, la justicia, la paz, la misericordia, el amor, si no está de acuerdo con todas esas cosas, entonces a lo mejor no es Dios. Pero la tercera manera es a través de las sensaciones o emociones, cosas que sentimos. Mi esposa puede sentir cosas con frecuencia. Yo no puedo, ese sentido no está tan desarrollado como mi oído. Con mi esposa, ella puede sentir todo. Si hay un demonio de Jezabel dentro de 10 kilómetros cuadrados, ella ya lo puede percibir. Se me hace. Amén. Y muchas veces, muchos de ustedes pueden sentir el efecto de algo que está en el ambiente. Algunos han estado recibiendo sueños tipo pesadillas de tormento. Y no es porque para algunos no es porque eres malo o que hay un pecado en ti, es algo en el ambiente y necesitas orar para abrir los cielos sobre tu hogar y sobre tu alma. Amén. Y pedir la protección del Señor antes de dormir. Pero especialmente en ambientes, en ciudades en donde hay mucha idolatría, hechicería y tales cosas, habrá más de eso. Y Dios no quiere que recibas esa clase de sueño, que sería como un ataque del enemigo para traer tormento. Dios quiere darte sueños. Los sueños que son de Dios siempre tendrán un factor redentor. Aunque Dios te muestra algo que sea negativo, tal vez del futuro, pero siempre hay un mensaje redentor. Por ejemplo, si Dios te muestra de un temblor o un desastre natural, no significa que es necesariamente algo que tiene que acontecer. Ora y pide a Dios, bueno, Señor, ¿cuál es mi tarea? ¿Debo yo de orar como Abraham oró por Sodoma y Gomorra? Interceder para ver si puede ser cambiado. Si es un plan maligno del diablo o del hombre, podemos interceder y orar para cancelar ese plan. Ahora bien, si es un plan eterno de Dios, entonces abrocha tu cinturón de seguridad. Amén. Pero en Isaías 55, verso 12, dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. La voz de Dios trae paz. Amén. Entonces, cuando Dios te habla, no será con temor, porque Dios no te dio espíritu de temor, sino de paz. Y si acaso Dios te está mostrando algo negativo que está presente, pues entonces no tienes que vivir bajo la opresión de eso. Dios te está indicando una tarea de oración. Amén. Aquí quizás es una carga de oración, de intercesión. Ahora, ¿cómo es que Dios nos habla en esos sentidos? Pues yo voy a mostrarles en Isaías, capítulo 21, dice, visión dura me ha sido mostrada. Aquí el profeta Isaías nos está contando de una experiencia que tuvo y vas a ver que él pudo percibir de Dios o recibir por las tres maneras al mismo tiempo. Él pudo ver algo, sentir algo y escuchar algo. Dice, por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Por lo que vio, dice, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Pues era lo que estaba viendo, lo que Dios demostró a él, era una palabra de juicio para una nación entera. Dice, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Dice, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Entonces vemos que Isaías pudo ver, oír y sentir algo que venía por causa de lo que Dios le estaba mostrando. Dios le habló, él pudo oír, él pudo sentir algo, le afectó de una manera que pudo sentirlo.
aunque era algo que provenía de Dios. Y así entonces nosotros también podemos, con nuestros sentidos espirituales, oír, ver o sentir. Entonces, cuando sientes algo, si sientes una opresión, pida a Dios lo que es. Pídaselo. Señor, muéstrame qué es lo que estoy percibiendo. Y luego pídale, Señor, ¿cuáles son tus instrucciones? ¿Cómo debo yo de responder? Amén. Si solamente orar para protección personal o si hay algo que Dios quiere que derribes, una fortaleza demoníaca para derribar. No tienes autorización para derribar cada fortaleza cada vez. A veces es algo muy grande al nivel ciudad o región y se requiere un movimiento, una movilización del cuerpo de Cristo y no apenas un cristiano a solas. Entonces pida a Dios qué estoy percibiendo y cómo debo yo de responder. Ahora, acuérdase, la revelación que Dios nos da tiene tres cualidades. Lo que Dios nos muestra siempre es parcial. El apóstol Pablo nos reveló que conocemos en parte, profetizamos en parte. Siempre hay más. Dios no nos muestra el cuadro entero. 2, es progresiva. Dios te muestra una parte ahora, otra parte. Así como Él puede confiar en nosotros, la parte que nos ha dado nos puede dar más. Sea fiel con lo poco y te podrá dar más. Y no te muestra el cuadro entero porque Él conoce que tenemos la tendencia de confiar en nuestros propios recursos y hacer nuestros propios planes y luego dejar de escucharle. Él quiere que dependamos en Él. Amén. Nos habla, dice mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Eso está en Isaías 28, versículo 13. Y por fin, la última cualidad es que es condicional. ¿Por qué condicional? Porque según cómo obedecemos y respondamos, eso va a afectar el resultado. Si no oramos para cancelar un plan del enemigo, pues el plan del enemigo quizás podrá prevalecer. Si Dios nos muestra que tenemos un llamado, perdón, y no respondemos y no pasamos las pruebas del carácter y todo, si no nos llenamos con la palabra, si no hacemos nuestra responsabilidad, entonces ese llamado no se cumplirá. Tener un llamado apenas indica el potencial y no significa que estás listo para ser comisionado. David fue llamado hasta ungido desde muchacho, pero no fue listo para ser rey. No tenía la madurez y sabiduría y preparación hasta que tenía unos 30 años. Entonces así Dios trabaja con nosotros. Amén. Pues yo quiero pedirte por un momento que pidas al Señor, Señor, hay algo en mi vida que está estorbando y que necesito yo arrepentirme, o cómo puedo yo ubicar bien, posicionar mi espíritu mejor para oír tu voz. Pídaselo ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, muéstrame cualquier cosa que está en mí que no está compatible con tu reino. Cualquier cosa que me tiene desubicado, que me haría oír más rápidamente la voz de otro espíritu. Señor, revélame. Brilla tu luz sobre mi corazón. Pídaselo, Señor, brilla tu luz sobre mi corazón. Y muéstrame si hay algo en mí que no te agrade para que yo pueda responder. Señor, me arrepiento de la soberbia, me arrepiento por el egoísmo, me arrepiento por no ser misericordioso, me arrepiento por permitir áreas de engaño, de mentira en mi vida. Señor, yo ahora me posiciono. Amén. Dilo y ore. Dice, Señor, gracias. Yo recibo tu perdón. Yo ahora me dedico a pasar ese tiempo contigo. Yo me dedico a desarrollar esos sentidos espirituales. Yo voy a desarrollar mi oído. Yo quiero ser tu amigo, más que un siervo. Quiero ser tu amigo. Quiero ser confiable.
que cuando tienes algo que es información privada, que yo pueda ser fiel con eso. Yo quiero poder ser utilizado por ti, Señor, para poder recibir más. Yo quiero ser un vaso de honor en tu reino. Quiero ser un vocero tuyo que cumple tu propósito. Amén, en el nombre de Jesús. Pues gracias a todos, les bendigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pido que los sentidos espirituales de cada uno que esté escuchando sean hechos más sensibles. Despierta, Señor, los dones del Espíritu Santo que está en ellos. Dales un odio por la mentira, una pasión por la verdad y por el amor. Padre, ayúdanos a caminar en amor por otros. Señor, amarte a ti completamente, sin reservas, y amar también a nuestro prójimo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Pues una vez más, se les agradezco mucho tu tiempo que has compartido conmigo hoy. Espero que les fue de mucho provecho y yo sé que el Señor les va a bendecir y que esos son ladrillos que puedes utilizar para edificar tu vida. Y mencionar que la música de introducción, el video de introducción es cortesía de Campbell Smith y ahí está la información. Gracias una vez más. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo y por favor comparta esto con otros, envíenos sus peticiones de oración, sus testimonios también. Aleluya, queremos oír los testimonios y lo que Dios está haciendo en su vida. Te amamos y te bendecimos. Gracias por acompañarnos. Aleluya.